tenemos el privilegio de conversar con el hermano Mario Osvaldo Florentino, secretario general para la evangelización, animación y cooperación misionera de la Curia General. Hermano brasileño de Santa Catarina, Mario Osvaldo ha dedicado más de 16 años de su vida a la misión en Paraguay. Hoy desde su cargo sigue impulsando la vitalidad misionera de la Orden Capuchina a nivel global. En esta entrevista abordaremos temas cruciales sobre la evangelización, la vida contemplativa y especialmente los desafíos y necesidades actuales en el ámbito vocacional. A través de su experiencia y reflexión nos dará claves para entender el presente y el futuro de la misión capuchina en el mundo. Fray Mario Osvaldo, muchas gracias por concedernos este tiempo y vamos a iniciar con una oración de su parte para pedir la presencia del Espíritu Santo en esta nota para que nos pueda iluminar a todos. Muy bien, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Y como hablamos no solamente por nosotros, pero hablamos por la orden, pidamos que el Espíritu realmente pueda inspirar la palabra justa, el modo justo de decirlo, para que podamos entendernos bien y para que también esta entrevista pueda servir en la animación misionera de nuestra orden. Así que úsanos, Espíritu Santo de Dios, y hable en nosotros, porque queremos estar a tu servicio. Amén. Amén. Hermano Mario Osvaldo, en su rol como secretario general para la evangelización, ¿cómo define la misión de la Orden Capuchina en el mundo actual? Pues la Orden está llamada a colaborar con la misión de la Iglesia o con la misión que Dios tiene. La Orden no debe criarse una misión, sino que debe adecuarse a aquella que Dios está dando. Y nuestras constituciones nos piden para estar atentos a no dejar no escuchado el envío misionero que Jesús ha hecho a sus apóstoles y que hasta hoy continúa haciendo. Entonces, si nuestra orden existe, es para vivir la misión, es para evangelizar, es para anunciar con la vida y con la palabra, especialmente con la vida, sin olvidarse nunca esto. Entonces, yo creo que atención a lo que Dios quiere es el gran secreto, ¿no? Saber discernir cuál es la voluntad de Dios a nuestra orden en este tiempo, quizás con tantos desafíos. Habla de desafíos precisamente y cada momento de la historia ofrece unos diferentes. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la orden en su labor misionera? Y si podemos hablar un poco de cómo se están superando por parte de la Orden de Hermanos Capuchinos en el mundo. Pues somos una orden, por así decir, grande en la Iglesia. Tenemos muchas frentes misionarias que son diferentes. Estamos en 114 países, en los 5 continentes, en algunos lugares con muchas vocaciones y quizás con una presencia aún frágil para formar estas vocaciones, estos candidatos. En otros lugares de una tradición fantástica, bellísima, se está decreciendo muy rápidamente la orden y casi no existen vocaciones. En esto todo estamos llamados a tratar de descubrir qué nos está diciendo Dios, ¿no? Había un ex general que decía, pues rezamos por las vocaciones en toda Europa, en Estados Unidos, y a veces los hermanos quieren un poquito desanimar diciendo, no nos estás escuchando Dios, pero la verdad que está escuchando porque tenemos muchas vocaciones en África, tenemos muchas vocaciones en el Asia. Ahora, ¿cómo formar bien dentro del carisma capuchino y cómo dar a estos hermanos esta impronta misionera? Es el gran desafío que tenemos en este momento, ¿no? Desafío de la formación de los nuevos hermanos, desafío de no acomodarnos, pero este es el desafío de todos los tiempos, ¿no? Siempre la segunda generación
se tiende a acomodarse en relación a una primera que era muy combativa, muy entregada, pero con la oración, con las dinámicas, con la formación, con los animadores provinciales, custodios, ministro general, su consejo, tratamos de tener siempre mucha atención verso el carisma para no perder nuestra significatividad en el mundo. En diversos momentos, Fray Mario Osvaldo, y en particular en el capítulo general que se llevó a cabo en 2024, usted hablaba de la importancia de una auténtica y creativa capacidad para la misión. ¿Qué estrategias considera que son esenciales para los hermanos menores de manera que sean evangelizadores, como pide la misión, pero también de manera que sean fieles a su carisma? Así, fidelidad y creatividad son las dos palabras que necesitan casarse. Son diferentes, ¿no? Porque la creatividad es estar inventando cosas nuevas. Fidelidad es no perder lo que nos dio Francisco Clara y la Reforma Capuchina. Pues en esto estamos. No es fácil ser fiel y creativo a la vez, pero para eso está el Espíritu de Dios, para eso está el Espíritu Santo, para eso tenemos que rezar, que contemplar, que meditar, que discernir, para que en este mundo podamos dar la respuesta que Francisco daría si estuviera hoy aquí. No es que debemos repetir lo que él hizo a 800 años atrás, sino que hoy debemos dar la respuesta que él daría si estuviera aquí hoy, y con estos medios de comunicación, con esta vida tan frenética que estamos viviendo, con esta globalización, con todos estos desafíos. Tenemos que preguntar, ¿y si Francisco estuviera aquí hoy? ¿Qué haría? ¿Cuál sería su creatividad, ¿no? Pero que nos mantiene fieles al propósito de vivir el Evangelio? No es fácil, no está todo dicho, no tenemos una receta única que pueda ser aplicada en cualquier país del mundo. Hay principios, hay ideas, pero lo que es una exigencia constante es el espíritu de la santa oración, la devoción, mantenerse, porque es el Señor quien tiene un proyecto que a nosotros compete descubrirlo y ponerlo en práctica. Que no es fácil porque si lo miramos muy superficialmente parece que fueran dos conceptos que se contraponen. Así mismo, o sea, y tantas veces sucede que nos equivocamos un chiquitito o hasta bastante. Pero el Papa Francisco tiene una expresión que me parece muy bonita. Cuando él habla de conversión misionera, él dice, yo prefiero una iglesia accidentada, sucia, que se ensucia al intentar hacer algo, que una iglesia engomadita de laboratorio que por miedo de equivocarse no hace nada, ¿no? O sea, aunque los capuchinos se equivoquen tratando de hacer el bien, esto no será un problema. Dios puede perdonarnos, Dios puede ayudarnos, pero tenemos que ser osados, tenemos que ser creativos. Claro, siempre buscando ser fieles, no podemos olvidar de esto, pero si nos equivocamos un chiquitito en algo, pues Dios nos perdonará y nos ayudará a ir adelante. Que ciertamente la creatividad no implica que tengamos que adaptar el Evangelio a las nuevas tendencias del mundo, sino que el mundo es el que se tiene que adaptar al Evangelio. Y a ese respecto, Fray, en relación con esa implantación de una iglesia en territorios de misión, ¿cómo es el papel de los capuchinos en particular en esa tarea, sobre todo en lugares de gran secularización? Pues entonces, quizás la orden está creciendo mucho para entender que nuestra misión es vivir el carisma capuchino, ¿no? El Papa Francisco dice que la iglesia es un poliedro, que ha tantos colores, ¿no? Y cada uno tiene que descubrir cuál es su aporte, cuál es lo que nosotros damos y que solo nosotros podemos dar a esta iglesia. Entonces, a diferencia de años atrás, de séculos atrás, en que los capuchinos colaboraron mucho con la implantación de la iglesia en tantas partes y casi se olvidaban de ser capuchinos para solo trabajar por la iglesia, por las estructuras, hoy día
somos llamados a vivir nuestro carisma en la iglesia local, a ser capuchinos, a ser hermanos menores, contemplativos y apostólicos, ¿no? Estas 4 características son muy importantes en el ser capuchino. No podemos contentarnos de hacer una pastoral como hacen los diocesanos, o como hacen los jesuitas, o como hacen los salesianos. O sea, que cada uno haga la suya, bendito Dios por las diferencias, pero nosotros tenemos que hacer aquella que es nuestra, de hermanos menores. Y tenemos que descubrir esto. No es fácil, porque a veces estudiamos en otros institutos que no son nuestros, a veces nos hacen beber de tanta cosa y en la hora de actuar acabamos repitiendo lo que he visto cuando era pequeñito en mi parroquia diocesana, acabamos hacer, pero necesitamos encontrar el camino para que nuestra evangelización sea cada vez más capuchina. Esto es lo que la Iglesia espera de nosotros. Si vamos a revisar los discursos de los papas a los capuchinos después del Vaticano II, todos insisten, sean frailes capuchinos, sean frailes, vivan lo que es este carisma, porque así la Iglesia puede crecer. Mencionaba Fray Mario Osvaldo la palabra colaboración en lo que nos acaba de expresar. ¿Cómo maneja la orden esa colaboración fraterna entre las diferentes circunscripciones para fortalecer precisamente todo este trabajo de evangelización? Pues colaboración fue la palabra más importante y hablada en el último capítulo. Está siendo discutido mucho. ¿Por qué? Porque justamente estamos teniendo una misión a la inversa, ¿no? Al contrario. Antes eran de los países europeos y de Estados Unidos y Canadá que iban los misioneros al África, América Latina, al Asia. Hoy día estos países ya casi no tienen misioneros y empieza a faltar propios sacerdotes y hermanos para las estructuras que tienen allí. Entonces empiezan a venir hermanos del África, del Asia, de América Latina a ocupar ciertos lugares. Pero esta es una colaboración que ella necesita ser pensada. ¿Es misión? ¿No es misión? ¿No? La misión siempre implicaba el hecho de que uno sale de un lugar mejor y se entrega en un lugar más difícil, en un lugar más exigente. La misión siempre era una renuncia de ciertas comodidades, pero ahora sucede algo un poco al contrario, ¿no? Salgo de una circunscripción muy pobre, donde tenía una casa tal vez muy sencilla, y voy para un grande convento, en una ciudad antigua, en una tradición. Ok, está bien y es necesario. Pero lo que me parece que es el gran desafío, es que este hermano que va en colaboración a esta estructura, él se sienta de verdad misionero. Él no va a la Europa, a la Alemania, a la Italia, a la España, solo para hacer las misitas que ya se hacían, solo para hacer algunas confesiones que ya se hacían. Él tiene que ponerse las pilas allí en este lugar, primero vivir el carisma, ser hermano y ser menor, ¿no? Aunque las estructuras sean grandes, bonitas, aunque la condición social del pueblo es buena, él no puede perder de vista el carisma. Ser hermano y ser menor, ser sencillo, no estar ahí, no sé, buscando que ayudas, que esto, que aquel, pero tiene que ser misionero, porque esta sociedad, él no está allí solo para mantener una iglesia que se está muriendo. Él está allí por despertar la llama del Evangelio en tantas personas que se alejaran de la iglesia, o hoy día, en la época de Juan Pablo II se hablaba de los que dejaran la iglesia, pero hoy día ya hay toda una generación que nació fuera de la iglesia. Los hijos de aquellos que abandonaran ya nacen sin conocer a Jesucristo. La Europa, Estados Unidos, Canadá son tierra de misión, pero entonces no voy allí solo para gozar de las comodidades, voy allí para ser de verdad misionero, y un misionero cuanto más sencillo posible, porque este es nuestro carisma. En lo que acaba de mencionar también se ven claros, digamos, los peligros, las tentaciones que hay en esa materia de cuando hablamos de la colaboración.
en el cumplimiento de la misión, ¿no? ¿Tenemos unas maneras propias como capuchinos de evitar precisamente caer en esas tentaciones? Bueno, existen tentaciones que son nuevas y estamos descubriendo las maneras de evitarlas, ¿no? Porque no existían antes, pero ahora se están dando. Y claro, la orden necesita de un poco de tiempo, necesita de oración, necesita de discernimiento para descubrir también las medicinas a las nuevas enfermedades que van surgiendo. Estamos en esto. La orden está pensando a un CPO, a un consejo plenario de la orden sobre esta temática, sobre la temática de la misión, de la evangelización, de la colaboración y con la posibilidad de dar a la orden quizás una nueva legislación, de iluminarnos en un modo nuevo, ¿no? Pero es importante tratar de estos temas con honestidad, con sinceridad, porque si no llegamos a reconocer la enfermedad, no vamos a poder encontrar la medicina justa, ¿no? Entonces, somos una orden que está viviendo en el mundo y que necesita, claro, los espacios de discernimiento, como serían los capítulos generales, un consejo plenario con una temática específica, y en esto estamos trabajando. ¿Qué perspectiva, ya que toca el tema de la CPO, qué perspectiva hay sobre la creación de este consejo plenario? Bueno, el capítulo dio una orden al Consejo General de poder ver, de hacer un evento. No habló de un CPO, porque dice que debe ser un evento con la participación de todos los frailes, amplia. Y los CPOs, hasta este momento, era más una reunión de expertos sobre una temática. No exigía una participación capilar de toda la orden. Entonces, tendremos que discernir si va a ser un CPO, tiene que ser con una metodología diferente de los CPOs anteriores, ¿no? O puede ser, no sé, un congreso, un encuentro, no sé, se puede ver la modalidad de cómo hacerlo. Fray, en este caso, la misión podemos decir que es la prolongación hacia afuera de lo que tú quieres, de lo que tú amas, ¿no? El encuentro con Jesucristo. En este caso, ante una falencia o de pronto donde la misión se va adormeciendo, podríamos decir que de fondo hay un problema o una falencia en el contacto con la fe o en el convencimiento de ese encuentro con Cristo, que es el que motiva o se vuelve el motor para ir a anunciarlo. Sí, yo creo que sí. O sea, ya nos dice Fra Mauro Giori en una de sus cartas, muy bonita, él decía: cuando rezamos poco, nuestro servicio es pequeño. O sea, el servicio, una oración mediocre trae un servicio mediocre, ¿no? Entonces, es justamente esto, o sea, decir, incentivar a las personas, tenemos que ser misioneros, tenemos que, puede ser que no ayude mucho. Lo que tenemos que hacer, el encuentro con el Señor, el encuentro cada vez más vivo con Jesús, en el modo de Francisco de Asís, y Él nos va a empujar a un servicio, Él nos va a empujar a la misión. O sea, claro que uno puede hacer animaciones, uno puede decir tanta cosa, pero si los hermanos no se ponen de rodillas, si los hermanos no se ponen a vivir una espiritualidad seriamente, pues va a caer en el vacío todo lo que se habla y todo lo que se hace. Podemos hablar, Fray Mario Osvaldo, de una manera que se tenga establecida por parte de la orden para poder equilibrar la vida activa de misión con la oración y la contemplación. Sí, yo creo que es muy importante. Nosotros capuchinos, después del Concilio Vaticano II, después de renovar las constituciones, empezamos a descubrir cuáles son nuestras fuentes, porque la Iglesia dijo, cada congregación busque su fuente, ¿no? Cuando llegamos al Concilio Vaticano, las congregaciones, aparte de las ropas que eran diferentes, después el modo de actuar y de vivir era prácticamente todo igual. Y el concilio dijo, no, vamos a renovarnos, mas esta renovación debe cada uno ir a su fuente y descubrir sus orígenes, su carisma. Y nosotros descubrimos que somos llamados a la vida fraterna y que la fraternidad es nuestro primer apostolado, que no somos llamados, no sé, a un apostolado por ahí que después se olvida de la casa, se olvida del hermano. Somos llamados a practicar el Evangelio con cada uno.
Somos llamados a ser menores, a ser sencillos, y somos llamados a ser contemplativos. Debemos buscar los modos de la contemplación en el día de hoy. Los capuchinos, la reforma capuchina, exigía mucho la contemplación de cada hermano, ¿no? Y los conventos favorecían, ¿no?, la iglesia, los tiempos que se pasaban en la iglesia, pero también las celdas, ¿no? Hoy día estamos completamente expuestos, aunque no salimos del convento, aunque estamos en nuestro cuarto, porque el celular está con nosotros, estamos conectados al mundo entero. Entonces, la orden está creciendo en la sensibilidad de decir, no, la contemplación no es más solitaria, porque es solitario, los hermanos están expuestos al celular, están expuestos, quizás es mejor hacer en conjunto. Es mejor que la fraternidad toda esté junta en la capilla y pase ahí su 1 hora de meditación, por lo menos al día, y esto es muy importante, ¿no? Entonces, pero lo que me parece interesante es que yo insistía mucho con los nuestros. Después hice un curso online, porque era época de la pandemia, y decían en la formación para misioneros de todas las marcas, de todas las congregaciones, ¿no?, decían que el misionero que no contempla, no vive la misión. No vive la misión. O sea, si yo no paso tiempo delante de Jesús para entender cuál es su voluntad, quizás yo voy a hacer muchas cosas, pero que es mi voluntad. Voy a hacer muchas obras, muchas construcciones, obras de caridad, pero quizás que es mi carne pidiendo, aparezca, haga cosas para que te vean, para que te elogien, para que te aplaudan, haga colecta aquí, distribuya allí, y tienes mucha gente. Y esto tal vez no sea exactamente lo que Dios quiere de nosotros. La contemplación es más que necesaria en la misión. Y antiguamente también se pensaba que quien va a la misión está dispensado de rezar. Porque la misión es tanto trabajo, es tanta cosa que tenemos que hacer, tanto eso, que reunión, que esto, que aquel, que a veces no tenemos ni el tiempo de rezar. No, no puede ser así. Una parte importante de nuestro día tiene que ser dada al Señor en la oración. Horas importantes tienen que ser entregadas a Dios en la oración, en la meditación, en la lectura del Evangelio, para entender su voluntad. Si no, nuestra misión corre el riesgo de a los ojos del mundo ser muy bonita y con muchas obras, pero a los ojos de Dios ser vacía, porque no estamos haciendo lo que Él quiere de nosotros. En este caso, Fray, el sueño y la estrategia de uno de nuestros generales, su magisterio, apostando por las fraternidades San Lorenzo de Brindis. Se habla de que la orden vive en un continuo renovarse, como fue la reforma capuchina en 1528, de querer volver a los orígenes. En este caso, las fraternidades San Lorenzo de Brindis hacen parte como de ese impulso, ¿no?, de renovación para volver a ser tal vez un poco más fértiles a nivel vocacional, ser un poco más significativos volviendo a esas primeras fuentes. ¿Cómo le ha ido a la orden con esta estrategia, digamos, pastoral, metodológica o carismática, podríamos decir, aquí en Latinoamérica, o por lo menos en Hispanoamérica? Bueno, pues sí, ya hace casi unos 10 años que la orden empezó esta aventura de promover las fraternidades internacionales de San Lorenzo. O sea, fraternidades con hermanos que aceptan de tratar de vivir lo que dicen nuestras constituciones. No es nada más de que esto. Una oración intensa, todas las horas litúrgicas, la hora de meditación, vivir una fraternidad fuerte, ¿no?, con varios capítulos locales, con reuniones, planear la pastoral, y esto va teniendo su respuesta, va teniendo su resultado. No es fácil porque es nadar contra la corriente. La mayoría de los hermanos están más o menos acomodados en un cierto estilo de pastoral, en un cierto estilo así, y bueno, y mover todo eso no es tan sencillo. Pero vamos teniendo frutos, no sé, pienso la Francia que hacía decenios, no teníamos más ninguna vocación, no sé, en el año pasado teníamos 12 posnovicios, ¿no? Tienen 2 fraternidades internacionales de San Lorenzo, y estos posnovicios, que ahora pasaran en algún momento en el discernimiento o surgieran mismo por estas 2 fraternidades que, insisto, son fraternidades muy sencillas,
que los hermanos se dedican a hacer lo que dicen las constituciones. Hay algunos hermanos que dicen, ay, parece que estoy volviendo al noviciado en esta fraternidad. Es un noviciado. Pero al inicio me daba un poco de rabia escuchar esto, ¿no? Pero parece el noviciado, todo. Después yo entendí, esto es un elogio. Porque antiguamente, muy antiguamente, el noviciado era el año de la humillación. Era un año de exigencias pesadísimas, boom, 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 para ver si tú aguantas o no aguantas. Pero hoy día, el noviciado es aplicar lo que es la vida capuchina. El noviciado es vivir lo que dicen las constituciones. Entonces, una fraternidad San Lorenzo es más o menos vivir el noviciado en toda la vida. Y este es el ideal de nuestra vida, esto es lo que queremos. Ahora entonces, cuando alguien me dice, pero parece el noviciado, yo digo, sí, esto mismo, ¿no? Porque hoy día el noviciado no es algo extraordinariamente diferente. No, el noviciado es tratar de vivir intensamente nuestros valores. Y es desde ahí que somos llamados a evangelizar. Con relación a la fraternidad de Leticia, yo creo que es una experiencia interesante, desafío muy grande, porque poner juntos 5 hermanos, cada uno de un lugar diferente, que no se conocían antes, que no saben ni de sus gustos, ni de sus defectos, ni nada, no es algo de sencillo. Exacto, culturas diferentes, formación diferente. Algunos dicen, no ser capuchino es esto, entonces no ser capuchino es esto, o sea, hasta esto, o sea, pero ponerlos juntos. Y ponerlos juntos no solo para salir cada uno para un río diferente, porque si fuera para estar allí en la Amazonia y cada uno tomar un barco y ir para acá y otro para allá o para allá, se encontrar de vez en cuando y sería fantástico. Pero no es esto lo que queremos. Queremos que en fraternidad se viva, se programe, se rece y se haga también la experiencia misionera en fraternidad, sin dejar la oración, sin dejar los servicios sencillos de la casa, sin nada de esto. Y me parece interesante porque van teniendo sus frutos. Está generando una admiración. Los 2 cursos con posnovicios que hemos hecho en estas fraternidades tuvieron un respaldo muy grande. Los hermanos salieron muy impactados de lo que vieran, ¿no? De posnovicio que me decían, pues yo no imaginaba que era posible vivir nuestros valores en una vida tan intensa de pastoral, ¿no? Entonces yo creo que es una experiencia vencedora, aunque tengan dificultades, porque no podemos tapar el sol con el dedo, ¿no? Tiene dificultades, tiene momentos de tensiones, porque por todo este contexto, pero son hermanos que están buscando juntos servir al Señor desde el carisma capuchino, y esto es muy válido. ¿Hacia dónde se sueña la orden a nivel de la misión, a nivel de la evangelización y desde eso propiamente nuestro? Pues ciertamente el ministro entiende de lo que escuchamos el hablar, de que la misión tiene que estar en el corazón de la orden. La orden necesita despertarse cada vez más para el aspecto misionero. O sea, todas las circunscripciones deben tener misioneros. Debemos entender que el carisma misionero no es un opcional para nosotros, sino que es constitutivo. Y entonces, desde la formación inicial, se tiene que estar hablando de esto y dando la oportunidad a nuestros jóvenes que vienen de poder elegir, de poder decir, yo quiero ser misionero, yo quiero partir, ¿no? No podemos cerrar esto. Después también hacer crecer a la colaboración entre las circunscripciones, las que tienen más hermanos, las que están necesitando, y existir un momento de reevangelización de los lugares, de las personas, no solamente de cubrir agujeros, ¿no? Está faltando uno aquí, está faltando uno allí, más de rehacer planes, reavivar la llama del carisma, ¿no? Es una de las frases que Mauro Llori nos dejó así con tanta fuerza. Yo creo que esto es muy importante y por ahí va también nuestro actual ministro Roberto Genuín, ¿no? Y que la orden pueda seguir respondiendo a la voluntad de Dios, que la orden pueda continuar respondiendo, no sé,
existen países musulmanes que están pidiendo nuestra presencia, ¿no? Somos una orden de casi 10.000 hermanos en el mundo. ¿Cómo es posible no encontrar 5 locos que digan, yo quiero vivir con los musulmanes, yo quiero entrar en diálogo con ellos, yo quiero vivir nuestra fe auténticamente, pero sin estar encerrado, dialogando, viendo? Porque sería muy importante estar en estos lugares que hacían parte del sueño de Francisco de Asís, ¿no? Y en el sexenio pasado tuvimos 2 países de mayoría islámica que nos pidieron la presencia y no conseguimos responder aún. Espero que esto cambie, ¿no? Entonces, son desafíos, son retos que se están planteando a nuestra orden en este momento. Y eso va en la línea, ¿no, Fray? ¿Cómo desde su gestión como encargado a nivel general de la orden, de la animación misionera, evangelizadora, qué sueños, qué expectativas, qué se propone a futuro en la orden en esta dimensión, que ya lo ha respondido un poco, pero específicamente su merced como encargado de este servicio, de animar la dimensión misionera y pastoral de nuestra orden, de nuestro carisma, ¿cómo la ve y cómo también sueña en esta dimensión? Pues yo sueño con una orden de hermanos que vibren con el carisma y que quieran anunciar a tiempo y a destiempo, ¿no? Con hermanos que tengan ganas de salir, de exponerse, ¿no? A este mundo que está tan alejado de Dios, pero necesitado de Dios a la vez. O sea, las personas tienen sed de Dios, aunque después se agregan a cualquier cosa, empiezan a consumir cualquier cosa. Pero nosotros tenemos algo precioso para dar, y será que estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo pienso que nuestra evangelización, en modo general, necesita de un nuevo impulso. En las Américas está por hacerse un manual del apostolado capuchino. Y esto podrá ser un incentivo grande a toda la orden. Si conseguimos nosotros de las Américas hacer esto, yo creo que después se va a replicar, ¿no? Porque muchas veces nuestros hermanos están encargados de una parroquia, pero no saben, ¿hay algo específico que los capuchinos deben hacer en una parroquia? Nuestras capillas conventuales, ¿qué podrían hacer para tener una pastoral específicamente capuchina? No sé, nuestra formación, ¿cómo podemos formar para una vida pastoral? No, yo creo que también son grandes desafíos que tenemos y que sueño que esto será posible. Su merced ha dicho que formar para la pastoral. ¿Qué elementos comunes cree que deberían tener las diferentes circunscripciones? Porque una pastoral en conjunto, una pastoral, digamos, un tanto, no estandarizada a nivel de estructuras, pero sí con elementos conjuntos y claves o comunes de nucleares, básicamente en la misión que tenga toda la orden, que la comparta toda la orden, no que sea solamente el impulso de cierta circunscripción en las Américas o en la Europa o en los Estados Unidos, sino elementos comunes en la formación. ¿Qué podría recomendar allí? Pues yo creo que tenemos que crecer a ver la pastoral desde nuestro carisma. ¿Cómo vivir la pastoral en modo fraterno? ¿Cómo vivir la pastoral en modo minorítico? ¿Cómo vivir la pastoral en modo orante y contemplativo? Yo creo que esto es lo fundamental. Y tenemos que tener, no sé, una ayuda para todos los hermanos para entender esto y para ser formados en esto. Es fácil criticar y decir, pero estás haciendo una pastoral diocesana, pero ¿quién le enseñó a hacer una pastoral capuchina? Tal vez nunca tuvo esta oportunidad, hasta porque estudió en institutos diocesanos, con otros, y no sabe exactamente lo que es el nuestro para la pastoral. Porque quizás sí, se habló de la fraternidad, se habló de la minoridad, pero no aplicado a esto, a nuestro servicio al pueblo de Dios, ¿no? Yo vengo insistiendo mucho de que la Iglesia dice que tenemos que luchar contra el clericalismo. Y a mí parece que nuestra propuesta de vida minorítica es la mejor respuesta que nosotros tenemos contra el clericalismo. Si nosotros decidimos de vivir
nuestro sacerdocio en un modo minorítico, ¿no? De ser un sacerdote menor, no uno que está por arriba, mas uno que se pone por abajo, que vive el sacerdocio desde el servicio, no desde aquel que manda, de aquel que organiza, de aquel que dice. Esto será nuestra mejor colaboración en contra del clericalismo. Pero no estamos formados para esto. Muchos de los hermanos quizás ni nunca pensaran sobre esto, que hay un modo minorítico de vivir el sacerdocio. Y piensan de ser sacerdote como cualquier sacerdote del mundo. O sea, no desde el carisma. Y esto yo creo que necesita ser planteado. Entonces, yo creo que lo mejor que tenemos que hacer es dar una formación que vea, que vislumbre la pastoral. O sea, hay ciertas pastorales que a lo mejor los capuchinos no debemos hacer, porque no condicen a nuestra condición minorítica, fraterna o contemplativa. Y otras que sí, que son muy apropiadas para nuestro trabajo. En este caso, Fray, pongámonos en los zapatos de un ministro, custodio, delegado, provincial, que tiene en contra de la misión la dificultad de los recursos para poder sostener una misión. ¿Cómo o qué le podría recomendar a usted a un ministro que se enfrenta ante esta problemática donde las ofrendas, donde los diezmos, donde las donaciones cada vez son menos y la misión se ve limitada por esta realidad? No quiero hablar tontería o cosa no muy pensada, pero a mí me da la impresión de que cuando existe vibración por el Evangelio, que el problema del dinero él es secundario. ¿No? La gente colabora y colabora mucho, se siente que su sacerdote es realmente un ministro de Dios, ¿no? La gente, yo escuché esto cuando era pequeñito de un fraile y esto me conmovió mucho. Dice, si la gente percibe que el sacerdote es un hombre de oración, que el sacerdote ama a Jesucristo, ama a la iglesia, él puede pedir muchas cosas, ellos harán de la tripa corazón para dar lo que él necesita, pero ellos tienen que tener confianza de que él es un hombre de Dios, que él no es un explorador, que no está mal usando las cosas. Ahora, si ellos desconfían que el sacerdote no es un hombre de fe, que el sacerdote no, aunque le pida, no sé, 10 pesos, pues es capaz que va a decir, este es un dinerista de la gran flauta, ¿no? Este solo piensa en el dinero, pero el problema está en esto. O sea, después tenemos que perder la idea de que las misiones necesitan ser mantenidas en todo, porque a veces los misionarios van para la misión y exigen todo, que nos den coche, que nos den esto, que nos den. Los capuchinos, cuando iban a las misiones en siglos atrás, iban con su maletita y nadie le iba a dar nada. Y ellos sabían, no importa en qué continente estaban, que ellos tenían que trabajar, que ellos tenían que inventarse, que ser creativo, porque no va a venir ayuda de afuera, ¿no? Claro, ¿podemos ayudar? Sí, podemos ayudar. Pero los que están en la misión tienen que también entender que ellos deben también producir, que ellos deben también trabajar, que ellos deben, ¿no? Porque tantas veces creemos que allá la gente solo tiene que recibir y no. También en la misión la viuda tiene que ser incentivada a dar sus 2 moneditas. Pero de unas ideas misioneras antiguas o de las decenios pasados en que los misionarios pagaban todo, ellos pagaban el catequista, pagaban el limpiador de la iglesia, pagaban. Después, hoy día, la gente entonces no quiere colaborar con la misión. Es una idea, o sea, yo creo que se tiene que trabajar a varios niveles para sostener, para que las misiones sean auténticas y sostenibles. En una sociedad donde ya las verdades son tan relativas, los testimonios de vida son tan efímeros, ¿cómo poder ser significantes? Entiéndase la palabra significante como algo que marca o determina una realidad por convicción en este caso. ¿Cómo ser significantes en pleno siglo XXI, donde los significados básicamente hoy no se volvieron casi como un spray, como lo que llamaría un sociólogo, se han vuelto tan líquidos? Pues es la radicalidad del Evangelio, ¿no? O sea, yo creo que los problemas cambian
las ropas, cambian las cosas, pero en el fondo es querer vivir la propuesta de Jesús o no. A la época de Francisco también era muy complicada y estaba todo, y Francisco decidió devolver al Evangelio con radicalidad. Cuando empiezan los capuchinos es la misma cosa, los capuchinos quieren reformar el modo franciscano de ser, volviendo a las orígenes. Y hoy no tenemos mucha otra alternativa. No sé, claro, hay que entender el contexto que estamos, sin duda, pero hay que volver a Jesucristo, hay que volver al Evangelio, ¿no? Y es esto lo que nos va a hacer significativos, ¿no? Hoy vamos a hacer una respuesta para este mundo si conseguimos vivir Jesucristo hoy, encarnar Jesucristo hoy con todo lo que significa. Me he quedado pensando cuando hablaba de ser un sacerdote minorítico. Eso puede encerrar muchísimo, pero la respuesta práctica sería: ¿qué rasgos definen o identifican a un sacerdote capuchino minorítico? Pues es un sacerdote que no tiene ningún problema de limpiar el piso, de limpiar el baño, de cargar las sillas, porque es un hombre como cualquier otro, ¿no? Pero tuvo la ordenación sacerdotal, pero no para tener privilegios, no para decir, estas cosas yo no hago, estas cosas yo no hago, ahora soy delicado, porque la orden, no, la orden, el sacramento de la orden no anula nuestro carisma de querer estar a servicio, de querer estar por abajo, ¿no? Y esto edifica a la gente. Cuando la gente ve un sacerdote, un hermano, pero que está, no sé, limpiando el pozo, limpiando no sé qué cosa, no, al principio quizás choca, pero se queda una lección grande. Si él, que es sacerdote, hace esto, ¿qué debemos? O sea, en el fondo, lavar los pies, ¿no? Un sacerdote que sepa lavar los pies de los demás, que no esté preocupado por la autoridad, por estar por arriba, por no sé, paramentos de lujos, que puede tener, que puede estar dignísimo en la Eucaristía sin ningún problema, pero que no tiene ningún reparo de ser cocinero, ¿por qué no caen mis manos? O sea, yo en Paraguay, cuando cargaba las sillas, ¿no? Y que la gente me decía, ay, déjame que yo llevo, pa' ahí, ellos llaman a los sacerdotes, ¿no? Déjame que yo llevo. Yo digo, no, es que si quieres ayudarme, ayuda porque tiene muchas sillas, pero yo no soy ni deficiente físico ni mental, yo soy solo un sacerdote, no tengo ningún problema de cargar unas sillas, ¿no? Yo creo que la minoridad pasa por estas cosas, ¿no? Ser capaz de ser humilde, de aceptar una corrección, ¿no? ¿Cómo es difícil a los sacerdotes aceptar que alguien les corrija? Pero un sacerdocio minorítico es alguien abierto, o sea, hay algo para decirme, hice mal, pues perdóname, gracias porque me corregiste, ¿no? Son varios aspectos de este entorno que sería, pero que yo creo que en esto estaría un contributo fantástico a la Iglesia. Hermano Mario Osvaldo, durante el capítulo anterior se destacó la importancia de la oración por las vocaciones. ¿Cómo percibe ese clima vocacional en este tiempo dentro de la orden capuchina, tanto en términos de cantidad como en términos de calidad? Bueno, no sé exactamente. La oración parece que creció, pero aún necesita crecer más. Necesitamos rezar más por las vocaciones, y el rezar en todos los días va a hacer con que los hermanos también se disuelvan de sus perezas o estén atentos. O sea, cada hermano tiene que ser promotor vocacional. Tenemos que desafiarnos a que cada uno de nosotros todos los años debe al menos conseguir una persona que desee ser capuchino porque se encontró conmigo, ¿no? Al menos un joven. Yo tengo que estar atento, debo estar abierto. Es increíble porque Dios continúa llamando, pero nosotros a veces no ponemos nuestras redes y acabamos no agarrando, no pescando. Pero después, creo que sí, o sea, Dios está mandando las vocaciones. Hay que ver qué estamos haciendo con ellas, ¿no? Hay muchas salidas en nuestra orden. Muchos entran y muchos salen. ¿Por qué? Interrogarnos, tratar de buscar, solucionar lo que pueda ser realmente el problema que lleva a un joven a entrar lleno de ilusión y desilusionarse y salir, ¿no? Es verdad, el contexto de hoy, el joven de hoy, hay tanta cosa, tal, ok, pero tenemos que preguntarnos, no podemos dejar de preguntar, ¿no? Porque a veces
clasificamos muy fácilmente, sí, este no era para nosotros, sí, este era inconsistente, o le ponemos toda la culpa al pobrecillo, sin preguntarnos, ¿será que nosotros estamos haciendo un trabajo adecuado en nuestra formación? Pero bueno, creo que Dios está inspirándonos y trabajando en nosotros. Sin duda estamos en un momento de la historia marcado por la tecnología. ¿Qué papel juega la tecnología y las redes sociales en el ámbito de la misión, particularmente la misión capuchina en el mundo? No sé exactamente decir qué papel está jugando ahora. En algunos lugares hay hermanos que son influencers, ¿no? Que están en las redes, que están trabajando, y eso me parece muy bonito. Yo creo que teníamos que tratar de dar una respuesta también allí desde la fraternidad. Es verdad que este es un ambiente muy personalista y él quiere una persona, él quiere un nombre, pero nosotros podíamos intentar pensar, planear y proponer algo que sea desde una fraternidad, desde un grupo de hermanos, no tratar de romper un poco con este esquema, porque yo creo que hay espacio que se puede, ¿no? Se dice el continente digital, ¿no? Y es un lugar para ser evangelizado. Entonces, espero que los capuchinos estén, pero no solo para promover mi imagen, no solo para hacerme, ay, vean cuántos seguidores yo tengo, cuánto no sé qué, porque a veces uno también empieza a hacer un montón de tonterías para tener seguidores, followers, para tener, no sé, aquel... Tener ese discernimiento de no exponerse al ridículo, de no exponer la orden, nuestro hábito al ridículo, también puede ser interesante. Pero hay mucho que reflexionar, ¿no? Digo así algunas ideas que me vienen así muy sueltas, pero yo creo que necesitamos estar en las redes, necesitamos usarlas, y si es posible necesitamos desafiarnos para que no sea solo un proyecto personalístico y egoísta, que no sea solo la proyección de una imagen, mas que de verdad conduzca a Cristo, conduzca a la iglesia, a la evangelización. Esto yo creo, no hay que renunciar, hay que estar. Y después, equivocaciones tendremos, no hay problema, vamos para adelante. En el corazón de Francisco está la iglesia. La orden capuchina es parte fundamental en la iglesia, en todos los tiempos, a través de la historia. Y ustedes, desde el secretariado, no pueden apartar la mirada a cada uno de los rincones del mundo donde hay necesidades, tanto materiales, pero especialmente espirituales. Y por supuesto que esa mirada seguramente ha estado fija en Colombia, donde usted está de paso, por gracia de Dios, por un breve espacio. Entonces no podemos dejar que se vaya Fray Mario Osvaldo sin darnos un poquito como esa semblanza de cómo ven desde el secretariado a Colombia, las misiones en Colombia. No sé si de pronto la mayor necesidad que haya en este país, o quizá cuál es la experiencia que se tiene de la misión en Colombia. Pues también esta es una respuesta compleja o amplia. Es decir, la Colombia fue formada por muchos misioneros, nuestra presencia capuchina, misioneros de distintos lugares, de distintos países que vinieron, después fueron agrupados en una sola provincia, ¿no? Y esto también es bellísimo, hay una riqueza enorme. La Colombia es un país con hermanos muy buenos, con muchos talentos, con muchos dones. Y esto también es algo, una gracia de Dios, ¿no? Dios dio a la orden tantos regalos maravillosos aquí en Colombia. La Colombia tiene aún presencias misioneras y necesita reforzarlas, ¿no? Es necesario que la Colombia también crezca en la mentalidad de la misión. Que los hermanos de Colombia amen el ser misionero, aunque esté en la parroquia que estén, ¿no? Misionero para ir al encuentro de aquellos que no están participando, no se acontenten de hacer pastoral solo con quien ya viene, con quien ya participa, ¿no? Pero después la Colombia tiene, no sé, al menos que me recuerdo, dos responsabilidades muy fuertes, que sería una con la Amazonia, con Leticia,
y que es muy importante, tienen que tener un cariño grande por este lugar, y la África, Guinea Ecuatorial, y necesitan tener misioneros que sueñen, que deseen, y esto hay que hablar en la formación inicial desde el inicio, hay que formar con una apertura misionaria y con una generosidad hacia la misión. No podemos perder, no podemos renunciar. La misión no es un opcional, no es que la Colombia puede decir, bueno, vamos a hacer la opción de cerrar esta presencia, de cerrar esta. No podemos cerrar la misión. La misión es parte constitutiva de nuestra vida. Y entonces, con todo mi corazón, desde el Secretariado de las Misiones, mi augurio a Colombia es que pueda crecer aún más en este espíritu misionero, que puedan tener nuevos hermanos con ganas de ir a las misiones, de afrontar estos lugares, y que todos los hermanos puedan dar el mejor que cada uno tiene, porque la Colombia es riquísima. Bueno, agradecemos al hermano Mario Osvaldo Florentino por compartir con nosotros este tiempo, esas valiosísimas reflexiones a partir de esa experiencia que le deja el estar al frente de este secretariado. Y bueno, las expectativas son grandes, los retos son también enormes, pero rogamos, estará siempre en nuestras oraciones para que el Espíritu de Dios siga guiándolo en este caminar, que es al fin y al cabo el caminar de toda la orden. Muchas gracias. Amén. Gracias, paz y bien.